Y justamente esa pregunta que planteaban mis compañeros, ¿quién es mejor que se opere cuando una familia ya decide no queremos tener más hijos? ¿El hombre o la mujer? Ventajas, desventajas y dudas que circulan frente a este tema nos las va a aclarar el doctor Escalante, que nos acompaña en esta mañana. Carlos Escalante, buenos días, doctor. Buenos días, y doctora. también nos acompaña nuestro compañero Sergio González, que en unos minutos le vamos a dar el pase para que nos pueda empapar con casos de la vida real para tener ejemplos claros y concretos en una situación que es un tema que las parejas siempre comentan en algún punto de la vida, doctor. Claro, claro, es un tema más hoy en día que hay tantas cosas del trabajo, del estudio, que la mujer ha salido mucho ese rol tradicional de la casa y realmente tenemos que limitar lo que es la cantidad de niños. Tal vez antes se hablaba, pero hoy en día es algo que se pone mucho en práctica y es un tema realmente de mucho interés social. Doctor, vamos al caso específico de la mujer. Claro. Nosotras como mujeres, ¿en qué casos sería mejor evitar la operación para una mujer? Que diga, no, la salpingectomía o el que le corten los tubos no es recomendado. Ok. Acabamos de ver de una gráfica externa a la interna. Vean cómo las mujeres, el órgano interno, acá está la aorta, la vena cava, aquí están los ovarios, aquí está la vejiga. Entonces, la anatomía de la mujer realmente está totalmente interna. Entonces, para llegar a esta parte, que son las trompas, en esa zona nosotros tenemos que hacer toda una cirugía grande. De manera que entonces pacientes que tienen más riesgo de cualquier cirugía, pacientes hipertensas, diabéticas, que presenten sobrepeso, pacientes que tienen problemas importantes del corazón, asma, cualquier limitación para una anestesia, tal vez la mujer no es el caso ideal, porque involucra llevarlas a las operaciones y realmente realizar una cirugía que, aunque la herida es pequeña, porque puede ser por el ombligo o herida bikini, sí involucra que tengamos que entrar a la cavidad abdominal y tenemos que estar a la par de las arterias, del ovario, de la vejiga. Entonces, sí es cirugía grande y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Nosotros realmente consideramos una cirugía de alto riesgo antecedentes de muchas cirugías también. Pacientes que tienen 3 o 4 o 5 cesáreas hacen que la cirugía sea más difícil, porque literalmente en la mujer tenemos que entrar al cuerpo. Okay, doctor, ahora entonces, ya que conocemos un poco del caso de la mujer, ¿cuál es más rápida la recuperación? ¿En la operación del varón o la de la mujer? La recuperación casi siempre va a ser más rápido en el hombre. Vean aquí, si hablamos de anatomía, perdón. A ver, yo le borro por acá, doctor. Gracias. Si hablamos de anatomía, vean que los conductos, los testículos y el pene en sí en el hombre están afuera del cuerpo. Entonces, realmente la herida, la incisión que se hace sobre el caballero es externa. No tenemos que entrar a hacer una cirugía mayor a la cavidad abdominal del hombre. Vean que aquí están las mismas arterias que tiene la mujer, pero estamos operando aquí abajo. De manera que entonces es una herida básicamente sobre la piel, menos dolor, un poquito más de recuperación rápida y realmente la evolución es más favorable. Solo que socialmente siempre hemos tenido ese miedillo de abarcar el concepto de cirugía en hombres, pero la recuperación realmente debería ser mayor y más rápido en el hombre. Ok, van ganando los caballeros entonces. Vamos ganando o perdiendo, como quieran verlo. Bueno, como quieran verlo en casa, pero vamos a aprovechar y le damos el pase a Sergio, que está listo también con testimonios para conocer un poco de qué es lo que está pasando en la población costarricense. Sergio, buenos días. Ya tenemos listo nuestro primer testimonio, Vero, y es el de Jessica. Ella nos contaba que quedó embarazada 2 años después de hacerse la cirugía para no tener hijos. Y además señala que tiene como unos dolorcillos aquí. Jessica, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Cuénteme, ¿cómo es eso de que quedó embarazada? Sí, hace 2 años y a veces se me empieza a inflamar el estómago. No sé si gusta, puede tocar para que vean, para que sienta, ¿verdad? Se le hace una inflamación aquí. Se hace una inflamación después de que me operaron, ¿verdad? Sí, se siente como medio inflamado. Puede ser el estómago también, yo no soy doctor. Sí, no, pero sí, a raíz de la operación, o sea, y del embarazo, bueno, se me murió, ¿verdad? El bebé, pero a raíz de todo eso, a veces me agarran hasta dolores. En ambos lados, al lado derecho y al lado izquierdo. Usted me comentaba que fue que el ginecólogo le dijo que era un embarazo ectópico, que no era un embarazo normal.
Sí, o también, bueno, hay otro caso que es el psicológico, es un embarazo psicológico, entonces... Pero en su caso, digamos, el examen sí le salió que usted estaba embarazada. Sí, sí, claro, por supuesto, pero se me llegó a morir el bebé y a veces, bueno, hay gente que, de verdad, decía que lo que es a raíz de la operación no puede uno llegar a tener más hijos, ¿verdad? Pero por cuestiones de... ¿A usted el doctor qué le dijo? Que no iba, le garantizó que usted no iba a tener más hijos. ¿Qué fue lo que le hicieron? ¿Ligaron? ¿Cortaron? Bueno, ahora lo que me hicieron fue que quemaron los tubos, los cortan y los queman. Entonces, como es interno, ¿verdad? Externo sí, está la cicatriz, que lo que hacen es que debajo del ombliguito hacen una pequeña cortada de 3 puntos. Y cosen ahí y ya al tiempo, uno a la semana, ya se le van cayendo los puntos. Jessica, y en su caso, a lo vivencial, ¿cómo fue la recuperación? Pues difícil, la primera semana, ya los meses sí, ¿verdad? Pues ya, porque en sí, digamos, la herida hay que cuidarse totalmente lo que es interno y externo, porque... una mala fuerza o algo así, porque digamos, bueno, uno no ve nada, ¿verdad? Sinceramente lo que hacen es anestesiarlo en plena operación, entonces cuando, bueno, por ejemplo así es la costura, que es exterior, esa costura tiene, si usted hace algo, alza algo pesado o algo así, se empieza a quitar la costurita, entonces le sale sangre a uno. Es toda una experta usted en eso de las operaciones y le dio unas buenas recomendaciones a las señoras. Por ahora nosotros vamos a continuar con esa entrevista y analizando también, desmenuzando el caso de Jessica. Vero, adelante. Gracias, Sergio. Y bueno, Jessica encierra un montón de cosas, doctor. Claro. El temor de que me opero y luego genera un embarazo. Y usted dice, ¿pero cómo fue esto? Ella específicamente hablaba de un embarazo ectópico, que usted tal vez nos puede ahondar un poquito en este tema. Porque, ¿dónde es? Porque aquí aprovechando, Claro. ¿dónde es que se va el bebé? Aquí nosotros cuando hablamos de la cirugía estamos hablando literalmente la trompa de falopio. ¿Qué es esta, doctor? Que es básicamente este conducto que nos va a conectar el útero, la cavidad uterina, la matriz, con el ovario. Cuando se opera, vamos a operar aquí sobre las trompas. Hay varias cosas que hay que entender, como mencionamos, que se habló en el tema de hoy. Inflamación, dolor, posibilidad de embarazo. De manera que entonces realmente hay que entender que esto es una cirugía. Dijimos que estamos adentro de la cavidad abdominal. Claro. Entonces, cuando esto se cicatriza, igual como cicatrizamos en piel, existe el riesgo que una cicatriz se pueda volver a unir. Es poco probable, porque eso es como que dos tallitos se unan exactamente y queden permeables. Queden perfectamente. Pero puede ocurrir. Y ese es el riesgo que muchas veces las personas pueden tener un embarazo después. Entonces, aunque tengan una cirugía, básicamente, tengan una cirugía en esta zona. Doctor, nada más para borrar, ahora sí. Tengan una cirugía exactamente en esta zona. Ajá. Y se está cortando. Si se cierra ese tubo punta con punta, puede existir el riesgo de embarazo otra vez. Es poco probable, pero pasa. Cuando hablamos de embarazo ectópico, significa que el embarazo queda limitado a la trompa. No llega a la cavidad uterina. Por eso es que pierde el bebé entonces, Por eso es de que puede haber una pérdida o en algunos casos hay que volver a operar a esa persona porque el embarazo ectópico, al no estar en su lugar, es un embarazo peligroso, un embarazo que no es normal. De manera que entonces el primer punto que ella mencionó es que no llegó a desarrollarse. Digamos que en ese caso para ella, bien, porque se ahorró otra cirugía, pero son bebés que generalmente no pegan, no se desarrollan. Como decimos popularmente. Doctor, me queda una duda, porque incluso doña Jessica hablaba de que si queman los tubos, que si ligan los tubos, que si cortan los tubos. ¿Cómo es esto, doctor? Ok, tanto en los hombres como en las mujeres, básicamente se hacen las dos cosas. Ahora hay dos tipos de cirugía, la convencional que hablamos, que es la que es por herida bikini, que en ese caso siempre se amarran y se cortan. Doctor, ¿esos tubitos cuáles son? Para que nos quede claro, porque... Son estos. Vamos a quitar acá. A ver, es que es... Y vamos a poner otra vez la lupa. Ahí está, ahora sí. Son estos tubos. Este conducto acá, que es la trompa de falopio, que está de los dos lados. Vamos a tener... Es que a veces se quiere ir. Vamos a ver. Ahora sí, doctor.
que está de En los ambos dos lados. lados, esas trompas se van a cortar y se van a amarrar. Entiendan que eso es como un puente. En el momento que el puente cae, no hay pasa paso nada, sobre el río. De manera que entonces esas trompas se amarran y se cortan. Cuando se hace por método de laparoscopía, que es por el ombligo, que es una cirugía menos invasiva, más sencilla, mejor recuperación, esa cirugía simplemente se cauterizan, o sea, se queman y se cortan. Ahí no se amarran. Pero es el mismo concepto. Pero funciona igual. Es el mismo concepto. Y en los caballeros es el mismo concepto. Según la cirugía tradicional, en estos conductos podemos tener que se cortan y se queman o se cortan y se amarran. Pero no es una cirugía que se hace directamente sobre el testículo, que es lo que muchos hombres tienen ese miedito. concepto de Claro que machismo sí. o de miedo. Entonces, los tubos cumplen la función como un puente, se cortan y se amarran y ya por caer el puente no hay paso de un lado al otro. Doctor, en el caso del varón, ¿es reversible esa cirugía? O sea, podría decir, quiero otra vez tener bebés, ¿puede hacerlo? Ok, aplica lo mismo para los hombres y para las mujeres. Esa pregunta es exactamente igual. Para las mujeres es un poquito más difícil. Como dijimos que los hombres, los caballeros, tienen los órganos por afuera, entonces el valorar esto es más sencillo. Básicamente, la persona que vaya a hacer la operación tiene que volver a operar a la persona para ver si es candidato o no. Si la persona que operó la primera vez cortó solo un pedacito, 1 centímetro, significa que va a quedar suficiente espacio para volver a pegar. Pero si esa persona llegó y cortó todo, entonces va a ser sumamente difícil. Sí, ya. Así, usando la analogía del puente, no es la misma cosa que haya solo un bache en el puente a que se caiga todo el puente. Reparar todo un puente es más difícil. Y en la mujer es la misma cosa. Lo difícil es, como la mujer lo tiene interno, ¿cómo sabemos cuánto quedó? Entonces, a veces se ocupa una cirugía a ver Solo si para se evaluar, puede doctor. o no hacer la cirugía. Entonces, no es tan fácil ese tema de si realmente es posible o no revertir la cirugía, pero sí se puede, sí se puede. Lo importante es hablarlo con su médico y por lo menos exponerse a la valoración a ver si vale o no la pena. Vamos a aprovechar porque tenemos también un caballero, Sergio González tiene otro testimonio y otras dudas para que usted, doctor, nos la aclare a continuación. Claro. Sergio. Aquí continuamos desde Alajuela, Vero, porque hace 4 años Rodrigo tomó la decisión de operarse porque creyó que su familia estaba formada, tenía 2 chiquitos, sin embargo uno de los chiquitos falleció. Ahora este hombre quiere darle un hermanito a su hija, sin embargo asegura que luego de la cirugía le cuesta mucho y que los médicos le han dicho, Rodrigo, que es una cosa difícil volver a que usted sea una persona fértil. Sí, claro, es que cuando yo me operé, como uno lógicamente lo que uno quiere es el bienestar de la familia, pensándolo así, yo lo que dije es, te cortan los tubos ¿cómo se llama? En una manera corta, pequeña. Entonces yo le pedí que lo cortara un poco más largo. Entonces nos ha costado y verdaderamente nosotros deseamos también tener un hijo y hemos estado en ese tratamiento a ver si lo logramos hacer. No lo hemos podido todavía, pero sí lo hemos estado intentando. Como toda familia, ustedes quieren un hermanito para su chiquita. Sí, claro, hoy por hoy, ¿cómo se llama? Me duele mucho porque Sofía, mi hija, ella quiere tener una compañía con quien jugar en su casa, ¿verdad? Pero de ahí, términos de que lo que nos sucedió con el varón, cuando él falleció, de ahí queda el vacío. Uno, la verdad es que uno desea llenar ese vacío, tanto para mi esposa como para mi hija y para uno igual. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que esta situación los médicos le puedan ayudar. Precisamente tenemos un médico allá desde la Casa de Giro. Regresamos, Vero, y muchísimas gracias a estas 2 personas que nos colaboraron este miércoles con su testimonio. Adelante. Gracias, Sergio, por esos testimonios y a vos por traerlos acá a acotar y ayudar en esta duda generalizada para muchos caballeros, doctor. Ahondemos un poquito en eso porque él dijo algo muy específico, ¿verdad? Que pidió que le cortaran un poquito más. Exactamente. ¿Qué fue lo que pidió exactamente? Cuando las personas se van a realizar una cirugía de esterilización, la gente se la hace porque ya no quiere más hijos. De manera que más bien la gente pide más seguridad. Uno no pide una cirugía de esterilización más o menos. El caballero se refiere aquí al conducto, de manera que entonces, como hablábamos, en lugar de solo cortar un pedacito, él probablemente habló con su médico y dijo, doctor, córteme bastante para estar seguros que no vaya a quedar embarazada otra vez mi esposa. Sin embargo, por la situación social de él, personal de él, él quiere reconectar estos tubos.
Pero si se cortó un gran pedazo de estos tubos, va a ser muy difícil volver a conectarlos. De manera que entonces, básicamente es eso. Si usamos la analogía del puente, si todo el puente se cayó, si solo tenemos losa para hacer mitad del puente, nunca llegan a igualarse. Existen otras técnicas de fertilización, pero mucho más difícil, que tal vez podría ayudarle a este caballero o a esta familia, pero realmente la cirugía bien hecha la primera vez, más bien dificulta mucho la posibilidad de reconectar. Y aplica lo mismo en la mujer. Cada vez que yo opero a una mujer, la mujer me dice, doctor, yo ya no quiero más hijos, ya tengo 3 hijos, o ya tengo 4. Esa cirugía. Hágamela bien. Entonces más bien uno corta más. Claro. Que en su momento quedan felices, pero si algo pasara y quieren reanastomosarlo, ahí es donde más bien el haber hecho algo muy bien al principio nos puede dificultar las cosas al final. Pero bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Muchísimo gusto, muchísimo gusto. Un placer tenerlo acá en casa y yo creo que para que los varones también pongan las barbas en remojo, como Claro decimos popularmente, claro les va mejor a ellos en muchos aspectos.